Queridos amigos, este viernes les invito a meditar a través de estas palabras y este año quiero que meditemos desde el psicoanálisis para profundizar en cada una de las palabras en torno a la autoestima. Más de uno se preguntará por qué la autoestima. Para empezar, cuando escuchamos esta palabra, o mejor dicho esta noción, es de sumo cuidado e importancia porque se trata de la base de una vida más plena y realizada, valorarse y amarse a uno mismo. En nuestra experiencia de familia, en nuestra experiencia de vida, hemos crecido con títulos de baja autoestima: es que no lo vas a poder hacer, es que eres un tonto, bla, 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 bla. Si queremos ser entregados y felices, debemos de trabajar sin duda en nuestra autoestima y nos vamos a dar cuenta en cada una de las palabras cómo cada palabra de Jesús nos ayuda a entender la autoestima desde el corazón de Dios, pero también desde el corazón plenamente humano. Branden, en su libro Los 6 pilares de la autoestima, nos dice cuáles son los elementos. El primero de ellos, vivir consciente, y eso significa que me dé cuenta en dónde puedo trabajar, pero trabajar desde los puntos positivos, desde los ingredientes que nos hacen salir a flote y que nos hacen descubrirnos como personas valiosas. El segundo pilar es la autoaceptación. Tenemos que aprender a mirarnos con misericordia y a mirarnos con amor. Somos personas valiosas, sin embargo, a veces uno mismo es el que empieza a menosvalorarse. El tercer pilar es la autorresponsabilidad. No se nos tiene que olvidar que somos autores de nosotros mismos, de nuestras decisiones y acciones. Nadie va a elegir por nosotros. La autoafirmación. En este pilar quiero dar a entender algo importante. La autoafirmación inicia con el respeto a uno mismo, para estar dispuestos a ser quienes somos ante los demás. Recuerdo en una etapa de formación, un formador me decía: es que tú buscas la autoafirmación. Si nosotros leemos esta obra de Branden, la autoafirmación inicia cuando somos claridosos con el otro, claro, en un marco de prudencia, pero mostrando lo que somos realmente. El quinto pilar es vivir con responsabilidad. Nos tenemos que plantear y llegar a los objetivos que nosotros queremos realizar en la vida. Y por último, el sexto pilar es vivir con integridad. Eso que significa nuestras convicciones viviendo en congruencia. Ahora bien, ¿por qué el psicoanálisis en 7 palabras de Jesús? Para empezar, el psicoanálisis es una práctica de la palabra, y una práctica de la palabra en 2 ejes correlacionados. Primero, el analizante y el analista. El analizante que hace práctica y hace viva su inconsciente a través de la verbalización, a través de la conceptualización, a través de la palabra que se hace al analista. Y el analista, ¿qué hace? Busca tejer ese inconsciente que el que lleva este proceso se hace presente en el diván, en el asiento o en la forma más correcta. Si el psicoanálisis es una práctica de la palabra, se hace a través de la eficacia simbólica del lenguaje. Decía Heidegger: el lenguaje es la casa del ser. Cuando nosotros vamos a una terapia, el lenguaje, que es a través de símbolos, a través de signos, nos hace descubrir una verdad y una realidad. La verdad, aletheia en griego, significa lo que sale a la luz. Cuando nosotros vamos a una terapia, a través de la palabra, hacemos nacer a la luz la realidad de sí mismo. La palabra, en este sentido, cumple una función de catarsis. Permite una abreacción, es decir,
una descarga de los afectos. Y nos vamos a dar cuenta en cada una de las palabras cómo Jesús también manifiesta una catarsis y hace un concepto de una realidad interna a través del nacimiento de la luz. Durante la escuela filosófica, para empezar, en Sócrates, él aplicaba el término de la mayéutica. La mayéutica es el diálogo, es el lenguaje, es la palabra, y a través de la mayéutica se llegaba a la verdad. ¿Por qué la palabra cumple esta función de catarsis? Porque toda palabra tiene siempre un más allá. Si la palabra tiene un más allá, en cada palabra tendremos que ser acompañados por un analista que nos ayude a buscar tejer un inconsciente que a veces se presenta maquillado en un consciente y que muchas veces se pierde en un subconsciente. Ahora bien, si toda palabra tiene siempre un más allá, eso significa que sostiene varias funciones, pero que envuelve varios sentidos. Por lo tanto, les invito que en estas 7 palabras y en cada una de ellas trabajemos esta parte de la autoestima que probablemente hemos adolecido, que probablemente no nos han enseñado ecuánimamente, y que realmente oremos en cada una de estas palabras. La Semana Santa no solo implica orar, no solo implica contemplar y meditar, tampoco se trata de tradicionalismos y de vivir cosas pietistas, sino que hacer carne el misterio de Cristo que apuesta por el hombre desde una realidad netamente humana. Un hombre enjuiciado injustamente, un hombre maltratado por el mismo hombre. Claro que en cada una de estas palabras Jesús, como el mejor psicoanalista, empieza a tejer aquella necesidad interna del hombre. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, queremos orar a través de estas palabras. Tenemos mucho que contarte y decirte, sobre todo nuestro corazón que a veces se ha sentido lastimado, que ese corazón que ha callado porque le da miedo que su palabra sea lastimada o sea menoscabada. Padre bueno, muchas veces nos hemos sentido también en la cruz del olvido, en la cruz del maltrato, en la cruz de la tristeza, de la amargura, del odio y a veces del deseo de venganza. Te pedimos como Jesús que nuestro espíritu, que nuestra vida esté en tus manos para aprender de ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas, como nosotros aprenderemos a perdonar a nuestros deudores. No nos dejes caer en la prueba, líbranos del mal. Primera palabra, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Una base primordial de la autoestima es el perdonar.
Cuando escuchamos esta palabra pensamos que el perdonar es olvidar. El perdonar implica que yo esté controlado por el que me ofendió. Sin embargo, el texto lucano es muy cuidadoso al aplicar esta palabra. Pater aphes. Aphes en griego significa liberar. Esta primera palabra que nos enseña que la cruz no es un signo de sufrimiento. La cruz, al ser autoestima desde Dios, significa el perdonar, pero el perdonar desde la línea del aphes, es decir, liberar. Una persona que llega al equilibrio de su autoestima aprende a liberar muchas cosas que no le están sirviendo. Perdonar de corazón, ya lo había dicho Jesús, implicaba primero ver las carencias. Hemos crecido con carencias de papá, de mamá, el contexto familiar, el contexto social e inclusive el contexto religioso. Esta primera palabra, en el fondo, ¿qué hay de Jesús? Porque todo su proceso de vida de Jesús fue una enseñanza en el perdón. Aprendió a perdonar al que le ofendió, aprendió a perdonar al que dudó de él, pero también aprendió a perdonar a aquellos que se acercaban por ese gran don. El perdón significa amar, pero la autoestima también inicia cuando nosotros mismos nos perdonamos de cosas pendientes. La mamá a veces no se autoperdona porque a lo mejor no supo acompañar a los hijos, los maltrató físicamente, los maltrató emocionalmente. A lo mejor una persona concreta no ha llegado a autoperdonarse porque eligió no la carrera que amaba, sino la carrera que le impusieron. Yo quise ser abogado, pero toda mi familia eran contadores, entonces tuve que ser contador. ¿Cuántas experiencias hay en nuestra vida que nos hemos comido cosas maravillosas y que entonces empieza a saltar la culpa? Hay un elemento dentro del conductismo, y esto es en psicología, por supuesto, donde no hacemos ciertas cosas, pero que el inconsciente, en diálogo con el consciente o a veces impuesto, empieza a saltar la culpa. Es porque no lo hice, es que lo tuve que haber hecho, lo hubiera pensado, le hubiera dicho. La autoestima desde esta palabra nos ayuda a entender que la libertad se logra cuando nos damos cuenta que hemos hecho, número uno, lo que sí sabíamos. Número dos, lo que no sabíamos hacer. Y número tres, lo que nos indujeron para hacer. Reflexionemos desde esta palabra cuántas tradiciones hemos recibido y que nosotros seguimos construyendo esos paradigmas y parámetros hacia nuestros descendientes. Jesús en la cruz sella el misterio de amor desde el perdón, pero el perdón que implica el perdón a uno mismo. Recuerden ustedes que en estos pilares que nos dice Branden hay algo. El segundo pilar, autoaceptarse. Y la autoaceptación, habíamos dicho que era mirarse con misericordia. Toma hoy un espejo y vamos a mirarnos a nosotros mismos. Nos vemos con culpas, nos vemos con amarguras, nos vemos con un sentido de autosufrimiento, de autodolor, pero también de autotorturas. Recuerdo mucho la frase del psicoanalista, el doctor Pedro Álvarez: friegas a domicilio, no, deme 2 y 2 para llevar comiendo. No debemos de cargar con eso. El autoperdón inicia cuando nos miramos con misericordia, nos miramos con amor, pero sobre todo nos vemos como personas que tenemos derecho
a ser felices, que merecemos las cosas y que merecemos una vida de gozo. Ojalá que en esta primera palabra digamos: Padre, ayúdanos a autoperdonarnos porque hemos hecho lo que no sabemos. Si supiéramos que salirme de mi casa con el primero o la primera para salir de un problema, si yo hubiera sabido que eso no era lo más correcto, no estuviera sufriendo hoy. Si yo hubiera sabido que por quedar mejor con los demás y no conmigo mismo, llegar a este momento a frustrarme, no lo hubiera hecho. Ahora bien, las cosas ya se hicieron, pero hoy podemos tomar este control y podemos pedirle también al Padre: Padre, concédenos perdonar primero a quién, a mí mismo, porque no me he visto con misericordia, porque no me he visto con misericordia, no me he visto con amor, no me he visto como un tejido de Dios que ama y que ha amado desde la eternidad. Oremos con esta primera palabra y que nuestra autoestima sea tocada por el autoperdón, pero sintiendo y experimentando el amor de Dios. Segunda palabra: hoy estarás conmigo en el paraíso. Segundo paso para trabajar nuestra autoestima. Dice el texto de Lucas 23, 42, 43, que Jesús a sus costados tuvo unos malhechores. Bueno, unos malhechores. Voy a hacer una fracción de la palabra, unos malhechores. Si nos ponemos a pensar un poco nuestra vida, también hemos estado con malhechores. Bueno, voy a cambiar un poco la palabra, con gente mal hecha. Gente que ha hecho mal su trabajo, no porque lo haga de mala onda o de mal plan, como dicen los jóvenes, sino porque no han tenido una formación adecuada, un contexto de realización, un contexto de salud emocional. Este domingo, mientras iba a una de las capillas a celebrar, nos encontramos a una chica, escasos 15 años, embarazada. Y decía una acompañante, una chica que canta: está muy pequeña para estar embarazada. Y yo le decía: es que no está mal ella, más bien ha estado en medio de gente mal hecha. Muchas veces nos pega la autoestima porque, como Jesús en la cruz, hemos estado con gente que no ha entendido bien el proceso de vida, no porque no quiera, no porque sea de mala onda, sino porque no han tenido una familia integradora, una familia que aprende a luchar para ser feliz, que es lo máximo.
Cuando Jesús escucha esta palabra de el hombre que está arrepentido, dice, nosotros justamente estamos pagando nuestro daño. Les aseguro que muchos en nuestra mente estamos viviendo un problema, una situación de límite y lo primero que se nos viene a la mente es, estoy pagando algo, o algo estoy debiendo, o a lo mejor mis antepasados hicieron algo malo y yo lo estoy pagando. Ojo, la palabra pagar, pacere, en latín significa apaciguar, calmar y mantener la paz. Qué bueno sería que pagáramos, porque el pago implica mantener la paz, pero ¿qué creen? No hemos mantenido la paz porque hemos vivido en condiciones mal hechas. Vamos a preguntarnos con sinceridad, ¿estamos viviendo en una familia que se le ha olvidado el compromiso, que se le ha olvidado los espacios de diálogo, que nos interesa más que gane el equipo de fútbol, que gane esto, que gane el otro? Pero como familia, ¿cómo hemos ido trabajando este ambiente de felicidad, este ambiente de paz, este ambiente de salud? Cuando aquel hombre arrepentido, porque el arrepentimiento, al ser también un mecanismo de catarsis ante una culpa, no siempre nos atrevemos al arrepentimiento, porque paradójicamente se siente que el arrepentimiento es atarnos de mano, agacharnos y decir, estoy perdido, soy un débil. No, el arrepentimiento es de los valientes. Y aquel hombre que está cerca de Jesús en la cruz también dice, acuérdate de mí. Queremos trabajar el autoestima. Hoy les invito, como este hombre del Evangelio, acuérdate de mí. Queremos trabajar algo bello en nuestra autoestima, tenemos que vivir de los recuerdos. ¿Cuáles recuerdos? Los recuerdos que nos dejan un buen sabor de boca, las cosas tan bellas. Hoy te invito, anota en un cuaderno, anota en una hoja las 5 experiencias más bellas de tu vida. Mamá, ¿cuáles fueron las 5 experiencias más bellas de tu vida? Cuando te enamoraste de ese chaval, cuando te embarazaste, bueno, espero, Tercero, cuando te dieron a tu bebé y lo cargaste. Cuarto, a lo mejor cuando fuiste a la playa y contemplaste el fenecer de la tarde. Quinto, cuando a lo mejor recibiste una grata sorpresa de una amistad. Hoy estarás conmigo en el paraíso significa descubrir dónde podemos encontrar nuestros paraísos. Los amigos, la pareja, tu trabajo. Paraíso en este sentido significa el ambiente vital donde nos sentimos plenos, realizados y donde nos da sentido. Si te da sentido barrer las calles, bárrelas. Si te da sentido hacer productos de amaranto, hazlos. Si te da sentido hoy optar por el hermano, atrévete a optar por el hermano, porque la vida es optar por la vida, no rechazar, sino optar por la vida. Hoy, no mañana, hoy pidámosle al Señor encontrar nuestros paraísos para ser plenos y para ser felices.
tercera palabra, he aquí a tu hijo, he ahí a tu madre. La madre. Un día Dios nuestro Padre tomó en sus manos su propio corazón, extrajo la fibra más delicada y la injertó en el corazón de la madre, de todas las madres. Desde entonces, lo más parecido a Dios que existe en esta tierra son las madres. Su corazón tiene poderes casi divinos. Al dar la mano a una madre, hemos tocado el corazón de la eternidad. Ignacio Larrañaga. ¿Dónde inician los problemas de autoestima? En la figura de la madre. Dice el padre Ansel Green que donde aprendimos primeramente a relacionarnos fue en el seno de la mamá. Yo recuerdo una vez allá por Siberia que una persona era déspota, grosera, y una señora me decía: oiga, se ve que esta persona no la amamantaron. Y curioso, porque es un signo de entrega de la madre al hijo, la vida sí, pero el amamantar es el signo de la protección. Y la autoestima a veces carece por la experiencia o la falta de experiencia de la figura de la madre. Es más, hoy se sabe en el psicoanálisis que todos vamos generando la búsqueda del seno de madre, porque en el seno de la mamá no teníamos frío, no teníamos cólicos, teníamos ahí libremente el alimento, nos sentíamos como los acapulqueños ahí en la palapa y recargado, ¿no? Y comiendo y jalando. El signo de la madre es el signo de la protección. Y en nuestra búsqueda de autoestima siempre estamos buscando en dónde encontrar las seguridades. Queremos estar en el trabajo más seguro, más confortable, estar con la pareja la mejor, con la mejor familia, en las mejores condiciones de vida. Y esto es válido. Sin embargo, aquí viene la otra parte, la parte más triste. ¿Qué nos está diciendo hoy nuestro cuerpo? ¿Qué nos está diciendo hoy las condiciones en las que vivimos? ¿En qué forma hoy nos estamos automaltratando? ¿Cuántos de nosotros la figura de madre ha sido la sumisa, la maltratada, la dejada, o de change, la que somete, la que determina, la que decide por uno, la que chantajea, y nosotros volvemos a repetir esos patrones? Habíamos comentado desde Branden entre los pilares y hablábamos de un pilar muy importante: ser autorresponsable. Somos autores de nosotros mismos, pero también de nuestras decisiones y de nuestras acciones. Nadie va a decidir por nosotros. Oiga, padre, ¿qué puedo hacer? No, padre, ¿qué debo de hacer? Estoy buscando que otro resuelva mi vida, que me diga lo que tengo que hacer. Allí hay una respuesta de autoestima, y una autoestima baja. Yo me he casado con un esposo pensando que me va a mantener y que me va a hacer la vida. Problema de autoestima. Elijo una esposa que va a ser el seno de mi mamá y me va a proteger. Ahí hay un problema de autoestima. Si Jesús en este tercer caminar nos dice: hijo, ahí está tu madre, ¿cuántas cosas tenemos que resolver ahora de la figura de la mamá? Pero no solo la figura de la mamá, la figura del padre. Esta Semana Santa, muy curioso, yo creo que nadie nos hemos preguntado todavía por qué, si en la cruz estaba María, por qué no estaba José. Está callada la imagen del varón. Por eso Jesús
Cuando entrega a María al discípulo amado, voy a hacer una interpretación, me voy a atrever a hacer una interpretación psicoanalista. Es la búsqueda de equilibrio entre el animus y el ánima. La parte fuerte, pero la parte cariñosa de nosotros. Cuando tenemos mala autoestima, o mejor dicho, una autoestima baja, o a veces nos maltratamos, o a veces nos conmiseramos. El equilibrio entre el animus y el ánima hace una persona feliz, realizable, estable y en paz. Oremos desde esta palabra, y si hemos sentido que mamá nos faltó, es el momento, como decíamos en la primera palabra, liberar este sentimiento. Si nos faltó la figura de padre, es el momento de liberarnos de este dolor. Cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando escuchamos esta palabra, lo primero se nos viene a la mente el sufrimiento, pero un sufrimiento que va antecedido por el abandono. Sin embargo, me encanta mucho la traducción que hace O'Callaghan: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es algo muy claro, porque no es lo mismo el desamparo que el abandono. El desamparo implica ausencia y el abandono implica entrega. Decía el padre Jacques: Dios no siempre da, pero siempre se da. Vuelvo a repetir esta palabra: Dios no siempre da, pero siempre se da. Yo te pedí que curaras a mi enfermo y murió. Dios no siempre da, pero Dios sí estuvo allí y estuvo acompañando. No es lo mismo el desamparo que el abandono. El abandono implica la entrega total de Dios hacia la persona. Había una santa llamada Teresita de Lisieux, o llamada Teresita del Niño Jesús. A ella le tocó todavía la última parte del jansenismo, que era un tiempo en la iglesia donde se vivía mucho la rigidez y la severidad. Y ella decía que el abandono era el fruto del amor, porque en el abandono entendemos nuestra pequeñez, pero la pequeñez no entendida como pecaminosidad ni como lo minusvalorado, no. Sentirse como un niño puesto en los brazos del Padre que ama, puestos en los brazos de la Madre que cuida y que cobija. Conste que estamos tocando la palabra anterior. Si nos metemos un poco en las etimologías, el desamparo significa la desprotección, y abandono, laisser abandon, en francés significa dejar en poder de alguien, es decir, depositar nuestras capacidades, depositar nuestra libertad, depositar nuestro poder en alguien que sí nos va a saber acompañar. Por eso la autoestima implica sí depositar nuestra vida en un elemento de trascendencia. En la introducción de estas palabras habíamos dicho que la palabra tiene siempre un más allá. ¿Qué hay detrás de ese más allá? El Dios que ama, y el Dios que cuando nos trajo a la existencia
tejió desde el amor nuestra vida. Por lo tanto, esta palabra que nos enseña que la autoestima tiene que trabajar en la pequeñez, ojo, tiene que trabajar desde nuestras etapas más fundamentales de vida. ¿Cómo vivimos en nuestra niñez? Si en la niñez yo tenía la confianza de buscar la caricia de papá y mamá, y por eso hoy estoy buscando el maltrato, o busco la caricia donde no se debe, donde no se puede y donde no lo voy a encontrar. Revisar desde esta palabra, Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No, Dios mío, gracias porque no, me has puesto en el abandono, en el luce abandon, porque me has puesto en la noche oscura que tiene una luz resplandeciente. Recuerdo una palabra que nos decía el Padre Ponce de León en los ejercicios espirituales. Cuando nosotros estamos en las olas del mar, son peligrosas, son agresivas, pero entre más nos metemos al fondo del mar, las aguas son más calmadas. Este día es el preciso para bajar a nuestras aguas profundas, bajar a nuestro interior y preguntarnos por qué no hemos querido ser pequeños, por qué nos ha dado miedo ver esta parte de nuestra pequeñez, de nuestra infancia. Muchos, nuestra autoestima está lastimada porque traemos un niño lastimado. A este respecto, habíamos dicho en los pilares de Branden, vivir conscientemente. Y habíamos dicho que vivir conscientemente es darme cuenta, pero ¿qué creen? Me doy cuenta que no me quiero dar cuenta, porque cuando me dé cuenta, ya perdí la cuenta. Dios mío, no me has desamparado, me has puesto en la profundidad de mi corazón, me has puesto en la noche oscura de mi dolor, pero un dolor que probablemente ha sido catalizado por mis actos fallidos, por mi hermetismo, por mi cerrazón, o porque muchas veces no me he querido abrir al amor propio, al perdón propio, pero darme la oportunidad de gente que sí merezco. Me recuerda y me viene a la mente, por ejemplo, cuando me toca acompañar a las quinceañeras. Ahí viene muy contenta la quinceañera y le digo, oye, ¿te mereces esta fiesta? ¿Y saben qué responde la chica? Se agacha y dice, no, entonces vámonos de aquí. Si no te mereces esta fiesta, vámonos de aquí. Claro que te mereces esta fiesta y te mereces una mejor. Sin embargo, te ha tocado esta fiesta y hay que disfrutarla. Este viernes también te lo digo, hermano, te lo digo, hermana, te mereces lo mejor, pero disfrútala. Dios mío, no me has desamparado, solamente me invitas a mostrar mi pequeñez en tu grandeza, para sanarme, pero también para dejarme acompañar en el amor. Quinta palabra, tengo sed. Una de las cosas más inquietantes del hombre es la sed y el hambre. Dipso en griego significa
en el contexto bíblico la necesidad de Dios, pero también refleja el desierto. Nos podemos preguntar, ¿habrá un momento, aun cuando sea una persona equilibrada en su autoestima, que esté pasando crisis? Claro que sí. La crisis no implica que haya problemas, la crisis implica un examen de nuestra propia vida. Las personas emprendedoras siempre se andan criticando, autocriticando, es decir, se están evaluando constantemente. Habíamos dicho los pilares de la autoestima desde Branden que es vivir con responsabilidad, y el que vive con responsabilidad se plantea una vida, se plantea objetivos, pero los gestiona para llegar a lograrlos, a realizarlos. Cuando Jesús dice tengo sed, es la reflexión del que se pregunta hoy, ¿qué me falta para seguir siendo pleno? Sin embargo, en este caminar de la autoestima, al parecer, no nos lo hemos preguntado, porque hemos venido cargando insatisfacciones, frustraciones, amarguras, neurosis, y lo más curioso es que cuando nos encontramos con personas de nuestro perfil para abajo, proyectamos eso. La persona que es rígida con el otro, que lo detiene en iniciativas, que lo detiene en proyectos. ¿Cuántas empresas, fíjense, se han deshecho de personas emprendedoras? Porque en la baja autoestima de la autoridad hay el miedo de una sed que no ha podido calmar. Fíjense, el hombre a veces no tiene llenadera, o mejor dicho, no tiene límites porque no se los ha puesto. ¿Cuál es la situación del tener sed? Mirar nuestros límites. Y habíamos dicho que un pilar fundamental de la autoestima, que es el primer pilar, es ser conscientes de uno mismo. ¿Por qué hoy fui a jurar para no tomar? Porque tengo que ser consciente que ya no tengo llenadera. ¿Por qué hoy en mi vida estoy buscando una ayuda terapéutica? Porque ya no tengo límites en mi vida. Hace algunos años, bueno, no muchos, cuando yo era más chaval, me acuerdo que salía yo de apóstol allá en mi comunidad y era el domingo de Ramos, y todos alabaré y los cantos, ¿y qué creen? Salía un hombre mutilado de un pie y que había perdido la pierna por la droga, pero esa persona se seguía drogando. Y quería correr tras la procesión y se caía, pero se caía en la basura, y se levantaba y se caía en la basura. Imagínense esta imagen, pero en lo emocional, ¿cuántas veces volvemos a caer en la misma basura? Porque no tenemos, no un pie, no tenemos una autoestima equilibrada. Hemos perdido la cabeza, hemos perdido el corazón, hemos perdido los deseos de vivir. Nos estamos cayendo en esa basura. Tengo sed, como la sierva tras las corrientes de agua, así mi alma te busca, Dios mío. Juan 7:38, el que cree en mí, y lo voy a tocar desde la autoestima, el que cree también en sí mismo, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. El que crea en sí mismo desde una autoestima de su profundidad interna, no tendrá sed,
sino buscará desde su ser la fuente del amor y la fuente de la felicidad. Sexta palabra, todo está cumplido. Tetelestai en griego significa todo ha llegado a su fin. Dicen que no hay mal que dure 100 años, pero tampoco que los aguante. El último pilar de la autoestima es ser congruentes con uno mismo. Y la congruencia, congruo, significa la lucha. Me recuerda la homilía del domingo, que yo creo que más de uno ya la contempló. La máscara. Fíjense, no la máscara de la película, la máscara del luchador. ¿O no, señor? Porque la máscara que aparece en la película es verde, es el inconsciente a lo que más da. Y fíjense, esta película de Jim Carrey, de La Máscara, tiene toda una explicación psicoanalista. El sábado pasado, un día anterior del Domingo de Ramos, pues me fui a hacer pastoral urbana allá en la comunidad de San Juan, Ixtayopan, y salió un carnaval, pero me llamó mucho la atención de que había hombres vestidos de mujer. Y ojo, espérense, porque más de uno puede decir como que está haciendo una cierta observación. No. Me llamaba mucho la atención porque ¿qué hay detrás de un gesto de ese tipo? Hay ciertos personajes en el teatro que son personas muy extrovertidas, pero en la vida real son introvertidas, ¿Qué pasa? Necesito de espacios inconscientes para mostrar realmente lo que soy. Bueno, como dice coloquialmente, sacar el cobre. Pero la autoestima nos lleva a entender desde el esfuerzo, desde la máscara del luchador, a esforzarnos por lo que amamos, por lo que deseamos. ¿Por qué la mamá ya se cansó de los hijos? ¿Por qué ella se cansó de...? Nos ha faltado ilusionar, nos ha faltado emprender, nos ha faltado visualizarnos desde un amor propio, pero un amor propio entendido como el compartir la vida, pero también el recibir lo que nosotros hemos compartido. Dice el texto que cuando Dios escucha esta palabra de Cristo, todo está cumplido, Clinás se inclinó. Pero el inclinarse es aquella palabra que decíamos que es la cuarta, el abandono. Ponerse en los brazos del Padre. Primera pregunta, ¿qué he cumplido? Y no me refiero a las 12 uvas que nos comimos el día 31, no. ¿Qué proyectos he cumplido en mi vida? Si tú querías ir a Acapulco, querías ir a la playa, ¿por qué no lo has cumplido? Yo tenía la idea de una pequeña empresa, ¿por qué no lo he cumplido? ¿Por qué si yo hoy escuché una excelente homilía y dije, hoy sí voy a vivir, o como diría aquella filósofa, hoy sí voy a cambiar? Pero ¿por qué no lo he cumplido? Jesús, al decir esta palabra, dijo, mi autoestima ha llegado a los brazos del Padre en plenitud, porque todo lo he hecho bien.
Me he esforzado y he luchado para conseguir lo que más amo. Las cosas que se aman cuestan, pero valen la vida. Las cosas que no tienen sentido son asequibles con inmediatez. Porque si yo me quiero emborrachar, salgo a la calle y me encuentro a los compadres? Porque son cosas que no tienen sentido. Que a través de esta palabra buscar desde nuestra autoestima qué es lo que yo hoy he anhelado más. Recuerdo en estas experiencias, estaba dando un curso allá por Aragón y una vez me llamó la atención, llegó una señora de 65 años vestida de quinceañera y la gente la empezó a criticar, nada más oían las sonajas de los cascabeles, ¿no? Pero me quedé pensando, ¿qué pasó? Y me decía la secretaria de esa comunidad, es que la señora dice que deseaba con mucho amor sus 15 años y a sus 65 años, ¿qué creen? Cumplió lo que más deseaba. ¿Y tú y yo cuándo vamos a cumplir lo que más hemos deseado, lo que más hemos querido amar? Yo creo que hoy, en Cristo crucificado, es nuestra oportunidad. Séptima palabra, la última. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus geirás entrego mi pneuma. El neuma en hebreo se dice roaj y la roaj es el principio de vida. ¿Quién es el principio de vida? ¿Qué es lo que nos da vida? ¿Cuál es el horizonte de vida? Precisamente es la autoestima. Al inicio evoqué este preliminar. La autoestima es la base de una vida más plena y realizada. Cuando Jesús dice esta última palabra, dice geirás, las manos que crean, las manos que moldean, las manos que aman, las manos que acarician. Una parte fundamental de la autoestima son las caricias psicológicas, pero también las caricias físicas. 3 elementos que tiene el ser humano a través de su cuerpo: el tacto, el contacto y la relación. ¿Por qué nos da miedo tocar? ¿Por qué nos da miedo contactar? ¿Y por qué nos da miedo relacionarnos en intimidad? ¿Por qué el chavo cuando se enamora de la chava se voltea y empieza, ¿no? ¿Por qué me da miedo que me vean? Les aseguro que muchos en nuestra experiencia, la primera vez que le
atrajimos a una persona, que le causamos atracción física, decíamos, ¿y por qué me ama? Y hasta los novios se preguntan, oye, ¿y qué te gustó de mí? Ya dime en serio, ¿qué te gustó? Porque traemos probablemente una autoestima tirada a los suelos, porque nos habían dicho que estábamos bien feos, porque estábamos bien viscos. ¿Sabrá Dios cuántas experiencias venimos trayendo? La palabra entregar significa confiar. Y una parte esencial de la autoestima es la confianza. La confianza primero ¿en quién? En uno mismo. Llega la persona a la audiencia, llega la persona a la terapia, llega la persona al confesionario. Oiga, ¿qué le parece si hace esto? Ay, no, es que me va a costar. Es que no sé si lo voy a hacer. Dios mío, ¿por qué no confías en ti mismo? La autoestima implica la autoconcepción, la autoimagen, pero el autoamor. ¿Qué imagen tenemos de nosotros? Jesús ha aprendido a través de estas palabras porque es experiencia vital, es experiencia psicoanalista. Jesús ha aprendido a tener la confianza en sí mismo, si no, en cualquier texto del Evangelio podemos checarlo y nos vamos a dar cuenta que una de las cosas que Jesús movía era un hombre totalmente confiado en sí mismo, porque confiaba en la misericordia del Padre. Por eso habíamos dicho ya en la cuarta palabra, el abandono. Me siento tan pequeño que me siento tan protegido en las manos de Dios, pero en las manos también de mi propio destino. Estas 7 palabras, porque puedo abundar un poco más de la séptima palabra, pero no. Quiero que tú y yo nos preguntemos cómo estamos trabajando la confianza en uno mismo. ¿A quién le estamos entregando nuestra falsa confianza y nuestra auténtica confianza? ¿A Dios o al que nos va a fallar? Dios nunca nos va a fallar. ¿Cuánto nos ha faltado orar, echarnos un WhatsApp, un cafecito o un Facebook con Dios? Eso se llama orar. Creo que nos hemos olvidado de eso vital, porque entregamos, encomendamos y disponemos nuestra vida en Dios, y Dios nos da vida para que la tengamos en abundancia. Estas 7 palabras, como dice el psicoanálisis, son palabras que han hecho sacar a la luz lo que podemos trabajar hoy. Pero ha sido una catarsis, ha sido como que subirnos a la montaña rusa y sentir movimientos, y creo que más de uno puede decir, creo que lo está diciendo por mí, creo que me echó la pedrada. Nadie puede echar la pedrada, porque Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que suelte la primera piedra. Te invito en este momento que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Ponte cómodo. Y no solo te pongas cómodo, escucha esta música de reflexión. Escucharás el sonido del agua. Trata de escuchar qué hay allí. ¿Con qué frase te quieres quedar hoy de estas 7 palabras? ¿Cuál tú crees que ha sido la más dolorosa, la que más te ha pegado, la que más te ha hecho llorar, pero también la que más te ha hecho sentir paz? Cuando Jesús muere, queda un silencio grave. Grave en latín significa muy importante. Jesús ha dejado lo más grande en el mundo, ese amor. Voy a dejar un momento de silencio con esos ojos cerrados que tienes y te invito que sientas los brazos amorosos de Jesús que hoy se pone en tu vida. Te quiere dar la paz que tanto buscas, te quiere dar la solución que tanto deseas,
y hoy te va a dar aquella gracia y bendición que necesitas. Señor Jesús, estas palabras nos han dado vida. Estas palabras nos han removido y nos han quemado internamente y traemos tantas cosas en nuestro interior, ya no las queremos cargar. Enséñanos a perdonarnos a nosotros mismos, a regresar a esa parte tan pequeña pero tan valiosa que somos, porque estamos anhelando realizarnos. Al parecer nos has invitado a ser felices, pero todavía no lo hemos logrado. Hemos corrido tras ese horizonte, pero sentimos que cada vez está yendo más. Y es cierto, el horizonte se va porque tú estás con nosotros. Como oraba Lope de Vega: Pastor, que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño, tú que hiciste callado de ese leño en que tiendes los brazos poderosos. Vuelve los ojos a mi fe piadosos, pues te confieso por mi amor y dueño, y la palabra de seguirte empeño, tus dulces silbos y tus pies hermosos. Oye, pastor, pues por amores mueres. No te espante el rigor de mis pecados, ni de mi baja autoestima, pues tan amigo de rendidos eres. Espera pues y escucha mis cuidados, pero ¿cómo te digo que me esperes si estás para esperar los pies clavados? No te pongas bajo los pies de Jesús, más bien deja que Jesús hoy se ponga